Contenido 2.3, vértices, lados y ángulos correspondientes, y vamos avanzando con el cuaderno de trabajo. Así que realmente hemos grabado también los videos tutoriales del libro de texto, esperando que hayas observado, y luego pues nos pasamos ya al cuaderno de ejercicios. Nos dice en la parte de recuerda del número 1 cuál debe ser la medida del ángulo de rotación para que al girar el cuadrilátero respecto al punto A, que sería este, la figura resultante quede en la misma posición que en la original. Es decir, cuántos grados debe de girar de rotación para que llegue al mismo lugar. Bueno, entonces en este momento veamos el giro. Fíjate bien, hacia los 90, luego hay hacia 80 grados, 180 grados, luego 270, y al final vemos por ahí que ha llegado a lo que es a los 360 grados. Por lo tanto, debe ser un giro de 360 grados lo que es esta figura para que llegue al mismo lugar. Recuerda que hablar de 360 grados es lo mismo los 0 grados, ¿ya? Por eso al girar los 360 pues llegaría al mismo lugar. Vale. Número 2, en cada caso determina si la figura posee simetría puntual con respecto al punto O. Acá tengo el punto O para la figura 1 y para la figura 2. Si hacemos el giro correspondiente a la figura número 1 y damos los 180 grados, te darás cuenta que esa misma figura llega a la figura siempre original. Es decir, si al girar 180 grados llega al mismo lugar. Entonces ahí los tenemos, 180 grados sería lo que es llegar para que tenga la simetría puntual. En el caso de la figura número 2 también podemos observar que al girar vemos que llega a la misma posición, al mismo lugar. Entonces vemos por ahí que tanto la figura número 1, ¿verdad?, sí posee simetría puntual respecto al punto O. Y en el caso número 2, también podemos decir que posee simetría puntual respecto al punto O. Bueno, al girar llega al mismo lugar. Vamos a la parte del comprende para luego realizar el ejercicio. Dice, en una figura con simetría puntual, los vértices que se sobreponen al aplicar la simetría puntual, la rotación de 180 grados, se llaman vértices correspondientes. Los lados y ángulos que se sobreponen al aplicar la simetría puntual se denominan lados correspondientes y ángulos correspondientes, respectivamente. Por ejemplo, la figura de la derecha posee simetría puntual respecto al punto O. El vértice correspondiente al vértice A es el vértice D y el segmento DE es el lado correspondiente al segmento AB. Ahí lo tenemos. Entonces, veamos y contestemos con respecto a esta figura. Dice que la figura posee simetría puntual respecto al punto O. Encuentra lo siguiente. Vale. Los vértices correspondientes al vértice A, B y C, es decir, A, B y C. Si hacemos ese giro de rotación de 180 grados, veremos que los vértices correspondientes a B y C sería el vértice A es correspondiente con el vértice D, el vértice B sería correspondiente al vértice E y el vértice C
sería o corresponde con el vértice F. Ahí lo tenemos para cada uno de ellos. Los lados correspondientes AB y BC. Entonces, el lado correspondiente al segmento AB corresponde con el lado DE, con este, ¿ya? Y el BC sería este, corresponde al lado EF. Ahí lo tenemos. Las longitudes de los lados AB y BC. Ok. El lado AB, como corresponde al lado DE, mide 6 centímetros. Eso significa que también mide 6 centímetros el lado AB. Y BC, como corresponde a EF y EF mide 2.5 centímetros, eso significa que BC también mide 2.5 centímetros. Aquí está. Y por último, la medida de los ángulos X y Y. X y Y. Entonces, X es el ángulo E. Y el ángulo E va a ser prácticamente el ángulo B. Y el ángulo Y va a ser el ángulo A. Entonces, la medida del ángulo X es de 80 grados. Y la medida del ángulo Y es 35 grados. Ahí está entonces, esperando que te haya servido esta orientación. Gracias a todos ustedes. Seguimos siempre en el canal de Prof.